Gracias a Dios. Deja que tu luz brille, es el tema de hoy. Ya hablamos la semana pasada un poquito de la luz, pero hoy vamos a ver un poco más acerca de la luz. Voy a quitar este. Hasta hoy hemos visto 3 mandamientos de Jesús. Hasta hoy hemos platicado de cómo Él va desarrollando su carácter en nosotros. ¿Qué hemos visto? Hemos hablado del arrepentimiento. No sé si primero viene un pasaje, ¿verdad, Dani? O 2 pasajes vienen ahí. Déjame, te los leo, espérame, porque vas a batallar en encontrarlos. Te voy a leer 2 pasajes de Mateo, uno de Mateo y uno de Juan, donde se habla de esta luz, que es Él y que nos ha dado a nosotros. La semana pasada hablábamos de cómo Jesús es la luz del mundo y cómo el mandato de nosotros es que podamos seguir a Jesús, y seguir a Jesús implica ser como Él. Mira lo que dice Mateo 5 del 13 al 16. Vosotros, nos está hablando Jesús a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 12. En el principio era el Verbo, la palabra de acción. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto es palabra de Dios. Permíteme orar. Señor, por favor, sé tú quien hable hoy a través de mi voz, y trae tu palabra a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y permítenos vivir, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, los mandamientos de Jesús. Hemos visto 3 mandamientos: arrepentimiento, el seguir a Jesús y el regocijaos. Arrepentimiento. ¿De qué hablamos del arrepentimiento? Básicamente es para restaurar nuestra relación con Dios. Que podamos entender qué significa el arrepentimiento, es restaurar nuestra relación con Dios. Decíamos algo como que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar con respecto al pecado. El pecado no es tan bonito como parece, y no es bueno. El pecado es malo. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de sentir con respecto al pecado. No es algo que debemos desear, debemos aborrecer el pecado. Y también tenemos que darnos media vuelta e ir en contra de lo que estamos haciendo si estamos viviendo en pecado. Es dar la vuelta totalmente, ir en otra dirección total. Seguir a Jesús. Hablamos que seguir a Jesús implica o es cambiar nuestra vida para ser como Él. Después de que venimos a Él arrepentidos de los mandamientos de Jesús, y cuando hablamos de que esto nos ayuda a ser como Jesús, decíamos que el primer mandamiento, el arrepentiros, fue el único que Él no tuvo que cumplir, porque él era sin pecado, Él no tenía que arrepentirse de nada. Los demás nos enseñan a acercarnos y a ser como Él. Entonces, seguir a Jesús tiene que ver con cambiar nuestra vida para ser como Él.
Y después hablamos también, aunque yo los había cambiado de orden los domingos pasados, es el de regocijaos. Este fue el segundo. El regocijaos es el secreto para convertirnos en esas antorchas que Él quiere que seamos, en esas luminarias, en esas lámparas que Él quiere que seamos. Nos arrepentimos, lo seguimos a Él, dejamos de seguir el pecado, ahora lo seguimos a Él y nos regocijamos siguiendo a Jesús, dejando que Él obre en nuestras vidas para convertirnos en esas antorchas que Él quiere que seamos. Algunas de las cosas que no mencioné, y voy a tratar de estarlo haciendo, si no cada domingo eventualmente, es, alguna vez les dije, ¿qué parte del carácter de Jesús desarrollan en nosotros estos mandamientos? ¿O qué parte del carácter nos hacen que quitemos? Porque son malas cosas. Por ejemplo, en el arrepentimiento genera humildad. Si tú vienes arrepentido delante de Jesús, eso te hace que empieces a tener un carácter humilde delante de Él. Cuando no lo haces, hay un carácter orgulloso. Cuando tú no puedes arrepentirte ni aún delante de Dios, es porque eres muy, muy orgulloso. Así es que el aprender lo que significa arrepentimiento nos hace ser humildes. Si hablamos de seguir a Jesús, el seguir a Jesús nos enseña mansedumbre. Mansedumbre es diferente a mensedumbre. Manso es diferente a menso, ¿verdad? Mansedumbre es una persona que sabe que está bajo autoridad y sabe someterse a la autoridad. Si una persona mensa es una que no está acuerdo en su pensamiento y por eso no sabe lo que tiene que hacer. Pero cuando uno no aprende mansedumbre y por eso no puede seguir a Jesús, lo que se genera en tu corazón es ira, rebeldía. Empieza siempre a cuestionar a las cosas, a cuestionar a las personas, a cuestionar a la ley, a cuestionar a la autoridad, a cuestionar a papá y a mamá o al hermano mayor o al jefe. Empiezas a ser iracundo. El regocijaos. El regocijo genera en nosotros gozo. El gozo es diferente a la alegría. La alegría es algo momentáneo y solamente se genera cuando todo está bien. Cuando las situaciones salen bien, uno se alegra. El gozo es algo que sale desde dentro, que no producimos nosotros. Dice la Biblia que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:20, 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El gozo, yo no puedo producir gozo en mí. Es algo que Él pone en mí. Y sale desde su espíritu, desde mi ser, su espíritu dentro de mí, y me permite sentirme gozoso aún en la tribulación. Gozo es no tener una sonrisa en el corazón, gozo es estar confiado, gozo es estar tranquilo, gozo es estar seguro de lo que viene adelante y por eso puedo actuar y ser como soy. ¿Me estoy explicando? Lo contrario de gozo es una autocompasión. Cuando tú dices, pobrecito de mí, mira lo mal que me ha ido, pobrecito de mí. O hay una canción que dice, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Sí se la conocen algunos? Es sentirte tú minimizado, eres el mártir siempre estás. ¿Por qué? Porque la vida no ha sido buena contigo. Cuando uno tiene gozo, uno se regocija al seguir a Jesús porque estamos ahora delante de Él arreglados con cuentas. Hoy vamos a hablar sobre el brillar. El brillar genera generosidad en nosotros. El querer compartir con otros lo que tú tienes. Ya sea económico, material, espiritual, personal. Pero hablando de lo que nos toca espiritual es compartir de Jesús a otros. Que vean cómo Jesús te sostiene, cómo Jesús te anima, cómo Jesús te sana, cómo Jesús te restaura, cómo Jesús te cuida y provee para ti. El no hacerlo genera un espíritu tacaño, un corazón tacaño. Lo quiero para mí. Si tú no puedes, a veces uno diría, ¿sabes qué? Es más fácil compartir de Jesús que compartir con otras cosas. Pero la verdadera manera en la que uno comparte de Jesús es cuando uno comparte quién es y todo lo que tienes. Es muy fácil decir, sí, yo comparto a Jesús y hablarle a otros de Jesús. Es fácil decirlo, pero no se trata solamente de decirlo, sino de vivirlo, que lo compartas con tu vida, no solo con tus palabras. Hay un dicho que dice, tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Sobre todo cuando se las dices a los papás. Es que les gritas tanto a tus hijos
que no te pueden escuchar por lo que ven que tú haces. ¿Me explico? A veces lo que se ve, los hijos nos imitan por lo que ven, no por lo que les decimos. Y les decimos cosas correctas que tienen que hacer, recoge tu cuarto, pero ellos ven que yo no recojo el mío. Entonces nunca lo van a recoger, porque están aprendiendo de cómo les grito con mis acciones y no cómo les hablo con mis palabras. Cuando uno aprende a ser generoso, no solo de palabra, sino con acciones, entonces los demás lo pueden ver. Así es que hoy vamos a estar hablando de cómo es que nuestra luz tiene que brillar. Después de habernos puesto a cuentas con Dios en el arrepentimiento y de haber reconocido nuestras faltas, pedido perdón por nuestros pecados, de tomar la decisión de seguir a Jesús y darnos la media vuelta y caminar tras de Él y esmerarnos a ser como Él, después de haber pasado esas pruebas que a veces tenemos que pasar, de ser desacreditados por otros, de que se burlen de nosotros, de que nos hagan cierto racismo o bullying porque ahora nos llamamos cristianos, pasar cierto vituperio y persecución y sentir el gozo de decir, lo estoy sufriendo por Cristo, porque Él sufrió todavía más que eso. Después de eso, lo que nos toca hacer es seguir adelante para estar brillando entonces como Jesús brillaba. Decíamos que la gente venía a Jesús la semana pasada porque veían quién era Él y cómo se acercaba. Y pusimos el ejemplo de la luz para pescar, ¿verdad? Eso es la luz de Jesús que atrae a la gente. Esa luz es la que tiene que brillar en nosotros. Tal vez para poder entender un poquito más sobre el brillar, podemos hablar de la oscuridad. Vamos a ver la contraparte. Y vas a ver cómo la misma forma en la que Dios usa la oscuridad puede usar la luz, pero es mucho más efectiva la luz. Pero mira, algunas cosas sobre la oscuridad que son interesantes. Primero, la oscuridad provoca temor. El estar completamente oscuras da miedo. Si no de que me voy a morir, porque a lo mejor estás en tu casa muy bien, pero dime si no se te ha ido un día la luz y mientras tus ojos se ajustan, no sabes por dónde caminar porque te vas a pegar con algo y tienes miedo pegarte en el dedo chiquito del pie. Tienes miedo, así es que vas con mucho cuidado, hasta metes un poquito los pies para que no. Eso exponencialo todavía más. La oscuridad en realidad, la oscuridad emocional, la oscuridad de conocimiento, la oscuridad moral, produce temor. Te hace sentirte nada. Mira lo que dice Éxodo 20:21. Moisés respondió al pueblo: no temas, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Cuando Dios le dice a Moisés que venga con él para darle la ley, y baja en el monte, congrega al pueblo al pie del monte y baja esas nubes y se pone oscuro todo lo que está muy, muy oscuro, muy nublado, bastante de noche tal vez pudiera decir yo. El pueblo tuvo miedo y le decían a Moisés: no queremos estar aquí, ve tú mejor, le decía el pueblo a Moisés. Y por eso él dice: Dios vino para probarlos. ¿Dónde leí? Para que no pequen. Dios utiliza a veces la oscuridad para ponernos ese temor de lo que significa estar en oscuridad y te dice: eso es el pecado, no te metas ahí. Dios utiliza la oscuridad de alguna manera entonces para probarnos. Apunté aquí, en este caso la oscuridad está representando a Dios y provoca temor en el pueblo. Hay un pasaje que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de poder ser sabio y de poder actuar con sabiduría es que le tengas ese miedo. Y miedo no es el miedo que conocemos, es un respeto reverente a Dios, ese es temor. Es temor de que si Él no está, voy a estar en oscuridad. A eso se está refiriendo. Número 2, la oscuridad revela el poder de Dios. Aún en esa oscuridad, Dios muestra su poder. Isaías 45 del 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré. Aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová.
y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Aun cuando tú puedes ver esa tremenda oscuridad, sabes que ha sido creada por Dios. Nada se le escapa a Dios. La oscuridad nos puede aún mostrar el poder de Dios. No es muy grata, no es muy bonita, pero te puede mostrar el poder de Dios. Éxodo 10, del 21 al 23, Jehová le dijo a Moisés, estamos hablando de las plagas contra Egipto, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿Te imaginas una oscuridad tan grande que de alguna manera se podía sentir la oscuridad? Fíjate lo que dice, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Puedes estar pensando te puedes imaginar que si voltearas a tu derecha, cierra tus ojos y voltea con la persona que tienes al lado y que no la puedas ver, pero imagina que tiene los ojos abiertos. Qué sensación tan extraña de ser, que no puedas ver a la persona que tienes aquí. Imagínate esa oscuridad. Bueno, Dios puede crear esa oscuridad porque Él es poderoso. Otra vez, la oscuridad provoca temor, nos enseña el miedo que tenemos al entrar ahí. La oscuridad nos puede enseñar el poder de Dios. Dios es poderoso. El apóstol Pablo, no es cierto, la tengo equivocada, es esta hoja. Número 3, la oscuridad es una forma en la que Dios protege a su pueblo. Aunque puede dar miedo, muestra el poder de Dios, Dios también la utiliza para protegernos. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban caminando para la tierra prometida, llegaron al lado del mar y venía Egipto, para el ejército para destruirlos, para volverlos a capturar? ¿Qué es lo que hace Dios? Pone una oscuridad entre ellos. Pone un viento y torbellino para que no pudieran pasar. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, para Egipto, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos con los otros. En 12 horas, ¿quieres ver 12 horas, 10 horas que duró la noche? El pueblo de Egipto no pudo alcanzar a Israel porque Dios puso una oscuridad entre ellos. Dios usa la oscuridad para protegernos. Ve refiriéndote esto con la luz. Ahorita lo vamos a mencionar, no lo voy a mencionar todas otra vez, pero así como la oscuridad produce temor, cuando tú te enfrentas a la gloria de Dios, al brillo de Dios, eso da miedo. Hay varios pasajes en la Escritura que dice que cuando Isaías, creo que fue uno de ellos, el apóstol Pablo, cuando vieron la gloria de Dios, cayeron postrados delante de Dios. Y por ahí uno dijo, ten misericordia de mí, algo decía, voy a morir porque vi la gloria de Dios. Eso da miedo. La otra que vimos es que Dios muestra su poder. Cuando tú ves la luz de Dios, tú puedes ver el poder de Dios, las cosas maravillosas que Él hace. Y así su luz también nos protege, nos guarda. Número 4, la oscuridad nos motiva a buscar las cosas escondidas de Dios. Isaías 45:3, te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamé por tu nombre. Te daré los tesoros de las tinieblas. Es decir, en la oscuridad, cuando no conoces algo, cuando estás en oscuridad en algo, te puede motivar a encontrar algo. Y cuando encuentras algo, entonces nace la luz. Esa es la relación que podemos saber con eso. Aún Dios utiliza la oscuridad para motivarnos a buscarlo, hasta que lo encontramos y vemos su luz brillante. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Si nosotros, eso le decía un profeta y el profeta supo qué decir al pueblo de parte de Dios, pero también lo podemos aplicar a nosotros. Cuando hay cosas veladas para nosotros, Señor, necesito entender qué es lo que quieres hacer conmigo. Clama a mí, yo te responderé. Y eso que está oculto para ti, yo te lo voy a mostrar. Lo que es oscuro me motiva a buscar a Dios y Dios muestra su luz. Y número 5, la oscuridad es usada por Dios para castigar. Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. El perder la razón, el perder el conocimiento, el perder la ubicación, es un castigo de Dios. Mateo 22:13, entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Se lo dijo este rey humano a una persona que le había dado parte de sus bienes para que los administrara y no lo supo administrar. Y la palabra dice, amárralo y échale fuera a las tinieblas, donde está solo, donde no hay nadie. Bueno, eso es algo espiritual para nosotros, cuando nosotros no le demos a Dios lo que Él se merece, la vida que nos dio para administrarla y se la demos a Él con creces, claro, por su obra del Espíritu Santo que obra en nosotros. Para todos aquellos que no creen en Él y por eso no pueden darle creces de su vida, esas son las palabras que Dios les va a decir. Échalo allá afuera a las tinieblas. La luz pudiera ser algo así. La luz también es usada para castigar. Cuando tú te das cuenta, cuando la luz ilumina tu vida y muestra tu pecado, eso te hace estar desnudo delante de Dios. Y es por eso que Dios te va a decir, no me puedes decir que no es cierto, porque cuando Él te ilumine con su luz y salga todo lo que tú eres, tú no vas a poderle decirle, es que yo no sabía. La oscuridad, algunos la usan para ocultarse. Es la número 6 y última. Claro que esto no se puede, delante de Dios no se puede hacer. Delante de los hombres tal vez sí, pero delante de Dios no se puede. Algunos tratan de usar la oscuridad para ocultarse. Isaías 29:15. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Creen que Dios no los está viendo, pero claro que Él los ve. Juan 3:19-20, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquel que no ama a Dios trata de estar en oscuridad. Claro, repito, no hay nada que se pueda esconder de Dios. Así es que básicamente para poder contrarrestar estas cosas que hemos dicho de la oscuridad, como puedes ver, son las mismas que se utilizan para la luz. Es por eso que Jesús nos dice, yo quiero que tu luz brille. Yo quiero que tú seas resplandeciente. Aunque algunas cosas de la oscuridad Dios las utiliza, generalmente la oscuridad es puesta como algo negativo. Y Cristo dice, yo quiero que tu luz brille, que alumbres como yo alumbro. El apóstol Pablo escribió esto, 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios que creó de las tinieblas la luz, físicamente, es el que resplandece en nuestro corazón, hace que nuestro corazón brille para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios que se refleja a través de Jesús. Juan 1:3, Juan capítulo 1 versículo 3 al 5. Ya lo leímos ahorita. Todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de Jesús. Jesús creó el mundo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y déjame leerte Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. La luz que acabamos de leer que venía. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida. Es por eso que convertirnos en antorchas, en lámparas que muestren su grandeza, implica el permitirle a Dios que moldee nuestra vida conforme a quién es Él. Porque Él es el ejemplo, Él es la lámpara principal, Él es la única luz. Como decíamos la semana pasada, no podemos brillar por nosotros mismos, sino que Él tiene que o reflejarse en nosotros o poner su luz en nosotros. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Más adelante dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ahorita lo vamos a leer. El propósito de formar en nosotros su imagen, el propósito de moldearnos conforme a su imagen. Mira lo que dice Romanos 8:29. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La idea de Dios, el propósito de Dios al crearte es que tú seas una imagen de Jesús. Por eso hemos dicho en algunas otras ocasiones, somos creados a imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Si Dios es espíritu, Dios es trino, y Dios desde antes de la creación tenía un cuerpo. Dice que Jesús siempre ha existido. Se tomó un cuerpo físico humano tal vez en nosotros hace 2000 años, pero en su eternidad Él siempre ha sido. Y Él quiere que seamos esa imagen, por eso nos creó así como somos. A través de toda la Escritura se nos exhorta a que sacudamos de nosotros la oscuridad que hay en nuestras vidas por consecuencia del pecado, y a que podamos seguir a Jesús para irnos irradiando de su luz y para ir mostrando su luz. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo mostramos la luz de Jesús? Tal vez podamos hacer una gran lista de cosas que tienes que hacer, pero yo no quiero dejarte una lista de cosas que tienes que hacer. Te voy a decir solamente dos, que desde mi punto de vista son básicas para que podamos tener el principio por el cual podemos vivir y brillar como Él brillaba. La primera es recordando el principio de identidad. Es una manera interna. El principio de identidad te dice, recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes, recuerda a dónde vas. El mundo, la humanidad hoy, están preguntándose, ¿quién soy? En este universo soy un puntito. ¿A dónde vamos? ¿En qué va a terminar todo esto? ¿De dónde venimos? Son preguntas que los que no conocen de Dios se hacen y no saben responder. La Biblia nos enseña quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Quiénes somos? Criaturas de Dios. Somos una persona creada por Dios. Si el Señor te ha puesto esa fe para que puedas creer, tú puedes decir, no nada más soy una criatura de Dios, soy un hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Lo hemos platicado. No todas las personas que existen en el mundo son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Toda persona que ha existido, existe y existirá es una creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Por eso el pasaje que leímos, Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dios como Padre tiene un solo hijo, Jesucristo. Todos los demás hijos han sido hijos adoptados por Dios a través de la obra de Jesús. Podría decir que el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. ¿Se acuerdan? Primera de Juan 3:10, si no me equivoco. Existen dos tipos de hijos. ¿Todos somos criaturas de Dios? ¿Aún Satanás es una criatura de Dios? Todos somos criaturas de Dios, pero hay dos tipos de hijos. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, que la Biblia los menciona como los hijos del diablo. Primera de Juan capítulo 3. ¿Cómo sabes quién eres? Por la forma en la que tú obras, por tu vida. Lo que tú haces refleja si eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. El propósito de Dios entonces es que podamos entender nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. ¿De dónde venimos?
de su mano. ¿A dónde vamos? A su presencia eterna. No vamos a reencarnar en otro animal, no vamos a simplemente dejar de existir, vamos a vivir eternamente con Él. El que cree. El que no cree va a vivir eternamente sin Dios, en una oscuridad total y en un sufrir bastante agónico. La segunda manera de poder hacer que brille esa luz, además de la interna, que es entender quién soy. Déjame regresarme un poquito. Ya les había comentado que hay un hospital que trata a los enfermos a través de la palabra de Dios, ministrándoles, porque dicen que el 80% de las enfermedades que el ser humano padece son emocionales o psicológicas. Y ellos sanan a la gente en primera instancia haciéndoles entender quiénes son. Porque cuando han sido abusados, cuando han sido abandonados, cuando han tenido una serie de problemas emocionales que les revuelven el estómago, les genera cáncer en el estómago. Y a algunos que han tenido problemas psicológicos les genera cáncer en el cerebro. Pero cuando la persona entiende quién es y puede deshogarse de todo eso y descansar en la providencia de Dios, en el poder de Dios, en el amor de Dios, cuando todo eso se va, el cuerpo solo reacciona y ellos sanan. La primera forma en la que ellos sanan a estas personas es usando el principio de identidad. Eres un hijo de Dios, Dios te ama, dio su vida por ti. No necesitas nada más. Y cuando ellos se saben amados, su vida cambia. ¿Se me estoy explicando? Por eso es importante el principio de identidad. El segundo principio es el principio de responsabilidad. Si tú ya sabes quién eres, ahora tienes que actuar responsablemente en base a lo que eres. Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Esto es, otra vez, el primer principio de identidad. ¿Quiénes somos? Creados por Dios. ¿Te acuerdas que esa palabra hechura suya viene de la raíz en el que tiene es de un poema? Eres un poema de Dios, eres una obra de arte de Dios. No hay nadie como tú, eres único en el mundo. Y en todos los billones o trillones de personas que han vivido y vivirán, nadie ha sido. Habrá alguien muy parecido, igual de guapo, igual de bonito, pero no es igual a ti. Dios nos ha hecho como una obra de arte a cada uno de nosotros. Es el principio de identidad, el principio de responsabilidad. Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Las buenas obras son las que podemos presentarle a Dios para su gloria, darle a Él para que Él sea honrado y exaltado. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay que recordar una cosa. Hoy se habla mucho de la libertad de hacer las cosas. Tenemos la libertad. Libertad no es hacer lo que quiero hacer. Libertad es hacer lo que debo hacer. Hacer lo que no debo hacer, eso no es libertad. No sé si me estoy explicando. Libertad es poder hacer lo que debo hacer. Pero si hay algo que yo no debo hacer, no lo debo hacer. Ahí no tengo libertad para hacerlo. No tengo libertad para hacer lo que no debo hacer. No tengo esa libertad delante de Dios. Tengo libertad para hacer lo que debo hacer. Y cuando hago lo que debo hacer, eso se lo puedo presentar a Dios como una buena obra. Más interesante, dice que estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son buenas obras no porque yo las hago y porque moralmente se ve que son buenas obras porque Dios las puso delante de mí para que yo las hiciera. Es decir, son sus obras creadas por Él que las pone delante de mí para que yo las haga. Por eso son buenas obras. ¿Me estoy explicando con eso? Siempre digo este ejemplo. El hecho de que tú estés hoy aquí, tú no le estás haciendo un favor a Dios, diciéndole, mira la buena obra que estoy haciendo al venir a tu iglesia, Dios. Tú no le haces ese favor a Dios. Dios te hizo el favor de tener un lugar especial para que tú puedas venir.
y lo honres y lo adores. Esto que estás viviendo hoy es una buena obra que Dios ha puesto delante de ti. El que seas honrado no es algo que tú haces para presentárselo a Dios. Es algo que Él ya hizo y cumplió en la vida de Jesús y lo pone a través de su Espíritu para que tú lo puedas hacer y se demuestren buenas obras. Entonces, ¿cómo podemos brillar? ¿Cómo podemos mostrar nuestro brillo para que otros conozcan y reflejar quién es Jesús? Básicamente el principio inicia con estos dos propósitos. Primero, confundí las palabras, pero básicamente lo que tienes que hacer inicia con estos dos principios, el principio de identidad y el principio de responsabilidad. Tienes que saber quién eres, saberte pecador, regenerado, salvado, perdonado por Jesús, salvado y lleno del Espíritu Santo para obrar por Él, saberte quién eres y obrar en consecuencia. Tener la responsabilidad de hacer lo que tienes que hacer. Pablo afirma en la carta de los Efesios, Efesios 5:8, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, no sabían quién eran, vivían bajo la consecuencia de su pecado, dice en otra parte, mas ahora son luz en el Señor. Él ya vino, te mostró su luz, te escogió, te salvó, ahora eres luz. ¿Cómo termina el pasaje? ¿Qué dice? Andad como hijos de la luz. No sé por qué me salieron los dos juntos. No los puse bien allá. Si eres luz, vive la luz. Muestra la luz. Eso es lo que tú eres. Este concepto de brillar no es algo nuevo que Pablo dijo en el Antiguo Testamento. Viene desde antes. Y ahora que estamos con la de la serie de Daniel, mira lo que dice Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Siempre el concepto de brillar delante de los otros ha sido expuesto en la palabra de Dios, porque Dios es luz. Y Él dice, esto es lo que se tiene que ver, tienes que mostrarlo. Cuando habla de la Escritura, el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu camino, tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios ilumina. Y si tú te alimentas de la palabra de Dios, tú vas a poder iluminar a otros también. Eso es lo que está diciendo. Entonces, las buenas obras no son solo un resultado externo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino que es un resultado de la obra interna del Espíritu Santo en nuestras vidas. El que yo pueda hacer estas obras no es solamente porque las hago por lo que soy, porque entiendo quién soy. ¿Eres cristiano? ¿Te crees cristiano? Vive como cristiano. Tú no puedes decir que eres cristiano y vivir como alguien que no es cristiano. Tú no puedes decir que eres cristiano y hablar como alguien que no es cristiano, o pensar como alguien que no es cristiano. Si soy hombre, me visto como hombre, hablo como hombre. Si yo trato de hacer otras cosas, pues entonces estoy fingiendo, porque no puedo ser eso. Estoy siendo un hipócrita de lo que soy. Si tú eres lo que eres, tú demuestras lo que eres. Si tú eres un cristiano, tú tienes que demostrar quién eres. Tienes que demostrar a Jesús. Pablo exhortó a Tito, capítulo 2, versículo 14, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, Jesús, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El que hagamos buenas obras no solamente es, tengo que hacerlas, Chihuahua. No, es deseo hacerlas. Anhelo hacer esto para Dios. Anhelo levantarme todos los días para ver cómo Dios me va a usar, aún en situaciones difíciles. Tengo que ir a enfrentar a mi jefe, tengo que ir a enfrentar un examen, tengo que ir a enfrentar una situación difícil. ¿Cómo Dios me va a usar en medio de esta situación? El estar a la expectativa de poder, cómo Dios va a reflejar su luz a través de mí. A veces genera miedo. Me remito otra vez a la serie de Daniel. Yo no creo que cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban enfrente del horno amarrados, estaban diciendo, a ver qué Dios va a hacer con nosotros. No creo que estaban así.
Creo que estaban, Señor, por favor, ayúdanos, líbranos, que sea rápido. Que el mismo calor nos fulmine para que no se sienta nada. Yo creo que pero estaban dispuestos a hacerlo. Y Dios mostró su obra a través de ellos. Por lo menos ellos tenían la costumbre de estar a la expectativa qué va a hacer Dios, y cuando estuvieron enfrente de ese problema tan difícil, en donde tal vez su mente estaba bloqueada porque no podían entender qué es lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, Dios es donde genera esa soberanía y ese poder sobrenatural para hacer lo que nosotros no podemos entender. Celoso es anheloso, deseoso, apasionado por hacer buenas obras. Y esto se puede dar porque somos un reflejo de Jesús. Dice Hebreos, no lo puse ahí, Dani, pero dice Hebreos, ¿se acuerdan que Jesús, lo mencionamos la semana pasada, Jesús fue a la cruz y pudo enfrentar la cruz por el gozo que había detrás de la cruz? ¿Se acuerdan? Hebreos 12, si no me equivoco. Jesús soportó la cruz porque sabía lo que venía después de la cruz. Sus ojos estaban puestos en el gozo que venía después de ese gran sufrimiento. Cuando uno tiene la luz de Dios y cuando tú tienes tu futuro asegurado en Él, tú puedes decir, yo puedo pasar esto por lo que viene. No entiendo lo que está pasando, pero sé que lo que viene es bueno. Y eso te hace que enfrentes, que estés ansioso, celoso, dispuesto a vivir las buenas obras que Él ha puesto delante de ti, a brillar como Él brilló. Jesús dijo, repito, yo soy la luz del mundo, y después dijo, vosotros sois la luz del mundo. Creo que ya te había mencionado estos pasajes, 2 Corintios 4:6. Dios mandó que se hicieran la luz, que resplandeciera la luz sobre las tinieblas, y de la misma manera resplandeció en nuestros corazones para que la gente, para que nosotros conozcamos la gloria de Dios que se mostró en la faz de Jesucristo. Efesios 5:8, antes éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor, andad como hijos de luz. De esta manera, brillando de esta manera, es como nosotros podemos reflejar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Te voy a leer un pequeño pasaje para resumirte el Evangelio. Juan 3:16. El Evangelio es esto: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es lo que te digo algunas veces, no hay nada tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno que puedas hacer que te lleve al cielo, como no hay nada tan malo, tan malo, tan malo, tan malo que puedas hacer que te condene en el infierno. Lo único que te da la entrada al cielo o te condena en el infierno es la fe. Por eso dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Eso es lo que nos salva o eso es lo que nos condena? El creer en Él o el no creer. Por eso cuando predicamos a Jesús no podemos decir, bueno, si tú haces esto y haces esto y haces esto y te das unos 10 latigazos y te vas de rodillas o compras algo o te portas bien, con eso ya te fuiste al cielo. No. Tienes que creer. Eso es lo que la Biblia enseña y lo que Jesús enseñó. Las obras van a venir después de que tú crees. Sigo leyendo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Espero haberme explicado con qué es el Evangelio. El Evangelio es que nosotros, siendo pecadores alejados de Dios, Dios vino al mundo, murió en la cruz para salvarnos, y lo único que nos pide es que creamos en Él. Cuando tú crees en Él, tú puedes obrar en consecuencia porque crees en Él, como los que no han creído van a obrar en consecuencia porque no creen en Él. Ese es el Evangelio. Las malas noticias es que estos están perdidos, las buenas noticias es que estos son salvos por la obra de Jesús. Lo que Jesús nos manda hoy entonces es que la luz que Él puso en nuestros corazones brille delante de los demás. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que la luz de Jesús que puso en tu corazón brille delante de los demás? Como la semana pasada hablábamos, implica cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de actuar, cambiar nuestros deseos, pasiones, anhelos, por sus pasiones, sus anhelos, su forma de pensar, por su palabra. Es dejar que Él viva en nosotros. Gálatas 2:20, nuestro eslogan: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que tú ves que yo vivo hoy, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias. Primero por el ejemplo que nos dejaste en la persona de Jesús. Por la luz que hiciste brillar, Señor, en el mundo a través de Él. Por la luz, Señor, que tú has puesto en nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad de ver esta luz en tu palabra. Gracias por la oportunidad de percibir esta luz. Gracias por rescatarnos de la oscuridad. En fin, Señor, gracias por toda la obra redentora que has hecho por nosotros. Ahora sabemos que nos toca a nosotros, Señor, el responderte a ti. Sinceramente creo que todos estaríamos de acuerdo en que no sabríamos hacerlo y no podríamos hacerlo, pero nuevamente tú obras a través de tu Espíritu y usas tu palabra para ayudarnos. Así es que aún ni de eso nos tenemos que preocupar. Entonces, Señor, lo único que nos toca es tener un corazón dispuesto, tener un espíritu dispuesto a que seas tú el que brille en nosotros, que seas tú el que nos haga brillar, que estemos dispuestos a caminar siguiéndote a ti, alejados del pecado y a vivir, Señor, en tu luz. Señor, por favor, si es tu voluntad, pon en cada uno de los que estamos aquí ese deseo de ser lámpara, ese deseo de ser antorcha, ese deseo de iluminar a otros, Señor. Ese deseo de que tu luz brille en nosotros. Haz en nosotros una realidad, Señor, de amar y atesorar tu luz y vivirla, Señor, para que brille. Tú haz la obra en cada uno, Señor, en la medida en la que la tienes que hacer.